vamos a pasar a la, digamos, última conferencia del día de hoy y del programa. Y tenemos el honor de tener aquí al director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el doctor Jorge Meléndez. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Anáhuac, tiene maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular de alta especialidad de Medicina de Precisión en Cáncer en el INMEGEN y en la UNAM. Tiene más de 120 publicaciones con 14,000 citas, ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el premio AIDA al Cáncer en 1996, la medalla Liderazgo en 2008 de la Anáhuac, el premio Heriberto Castillo en 2012 y el premio Marco Moschinsky en 2014. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Científico Directivo Internacional del Consorcio Internacional de Genómica del Cáncer, miembro del Grupo de Equidad, Diversidad e Inclusión de la Alianza del Genoma para la Salud Global. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Meléndez, y el día de hoy vamos a hablar de la teoría a la práctica, el uso de la medicina genómica en la salud. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la doctora Marta Zapata su introducción, muchas gracias. Bueno, lo que yo les voy a presentar es un ejemplo de lo que estamos haciendo en el instituto en el área de implementación de la ciencia. El área de implementación de la ciencia es un poquito diferente a la parte de innovación, es la parte que sigue después de haber innovado. En el instituto trabajamos, como saben, con genómica, tenemos un diverso grupo de patentes y de cuestiones de innovación que están en desarrollo y están en fase de implementación. Y bueno, una de las cuestiones más difíciles en el país es cómo llevar estas cosas que hacemos a los pacientes, ¿no? Es algo bastante complicado, puede tomar varias rutas y este es solo uno de los ejemplos de cómo se puede hacer. Esto es lo que nosotros llamamos patentes sociales, en el sentido de que todo lo que hacemos no tiene más que el único y exclusivo, la única exclusiva dirección de ser aplicado en los pacientes de la manera más económica. ¿Por qué la medicina de precisión? Este es un concepto que todos los médicos conocemos desde hace algunos años, antes se llamaba medicina personalizada. Y bueno, en este caso lo que se considera es que es una aproximación emergente de intentar integrar todos los datos posibles de un paciente, incluyendo la sociedad, la cultura, la biología, la fisiología y en particular, más recientemente, la genómica, ¿no? El DNA y el RNA de cada uno de estos pacientes, integrarlos todo en un solo grupo de variables y poderles dar una atención lo más exacta posible, ¿no? Y como notan en la presentación, una de las cosas que es importante es que no nada más involucra la genética, sino también el ambiente, ¿no? Que es algo que es importante, ¿no? Ha habido algunas críticas al respecto, dado los costos que implican utilizar genómica en la atención a la salud, pero sí nos ha ayudado sobre todo en este momento en donde está más avanzada, es el caso del cáncer. Nos ha permitido determinar nuevas enfermedades, nuevos subtipos tumorales, nuevas entidades nosológicas. Nos ha dado la posibilidad de hacer prevención individualizada en una serie de síndromes de carácter mendeliano y algunos no mendelianos que nos permiten decidir cómo atender a la prevención de los pacientes y nos da la posibilidad de disminuir los costos de atención, ¿no? En donde hemos visto más impacto ya medible sobre el pronóstico de los pacientes y la sobrevida, es en la clasificación de enfermedades que está más apegada a la biología real de las mismas, ¿no? Y esto obviamente va de la mano a las nuevas aproximaciones terapéuticas que todos ustedes conocen, como la terapia dirigida y más recientemente la inmunoterapia, ¿no? La medicina de precisión no es únicamente la aplicación de la genómica y todas las ómicas a la atención de los pacientes, sino significa un cambio en el paradigma de cómo hacer estudios clínicos, ¿no? En este caso, lo que se intenta hacer es no basar los estudios clínicos en un grupo de pacientes agrupados por variables clínicas. Ok, perdón, sí.
en pacientes agrupados en variables clínicas, sino en pacientes estratificados y de preferencia estratificados de manera genómica, ¿no? Hemos visto algunos casos de terapia dirigida que no funcionó en los primeros ensayos clínicos. Cuando se revisaron los datos finales, se encontró que había un grupo de pacientes que respondían muy bien y la diferencia era que estos pacientes tenían unas características genómicas particulares y específicas, ¿no? Para poder entender en qué se puede aplicar la genómica al estudio y al tratamiento del cáncer, hay que definir dos partes importantes. La primera es que el paciente está, en el caso del cáncer, tiene que ser investigado, diagnosticado y tratado en base a la línea germinal y la línea somática. En el caso de la línea germinal, pues es el DNA con el que todos nacemos. En general tiende a ser estable, aunque tenemos cambios somáticos múltiples en diferentes lugares. Todos ustedes conocen la hematopoiesis clonal, que hace que existan diferencias en las células de los pacientes con mayor edad, pero en general es estable. Y la que es más cambiante, pues es la línea somática, que es la que se deriva del tumor. Entonces podemos estudiar diversas cosas en estos tumores. Podemos estudiar mutaciones, inserciones, deleciones, rearreglos, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que hemos visto en los estudios generales de genómica en el cáncer. Podemos investigar todo el tipo de mutaciones, ¿no? Y la utilidad de estas mutaciones y de esta información que estamos obteniendo, que es gigantesca, es la posibilidad de la clasificación genómica. Incluso se ha propuesto para algunos autores clasificar a los tumores básicamente basados en las variaciones y los cambios mutacionales que se tienen, y han llegado incluso a agrupar tumores de ovario con tumores de mama porque responden al tratamiento dirigido, ¿no? Nos permite tener marcadores diagnósticos que ya son estándar de oro en muchos neoplasias, como es el caso del cáncer de mama, con el MamaPrint, etcétera, son estándares de oro, pronósticos, y nos permite tener terapia dirigida e inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia obviamente no se puede pensar sin el uso de la medicina genómica, ¿no? Y obviamente, bueno, nos permite hacer investigación. Para poder hacer estos estudios, ya sea de manera investigacional o ya sea de manera aplicada, tenemos que diagnosticar las alteraciones, ¿no? Y estas alteraciones pueden ser podemos buscarla de una manera muy puntual o de una manera general, ¿no? Podemos comenzar con las mutaciones específicas muy claras, como la amplificación de NMIC en niños con neuroblastoma, en tumores de neuroblastoma, o el gen BRCA en pacientes con cáncer de mama hereditario, ¿no? O podernos irnos a genes completos, a paneles de genes, un grupo de genes que nos permiten tener más información, al exoma, es decir, a todos los genes codificantes, y finalmente el genoma completo. Las ventajas y desventajas de cada uno de estos son importantes. Una prueba de una mutación específica en la clínica es relativamente más económica que un genoma. Sin embargo, por nucleótido, por base, por información, es 1000 veces más caro que hacer un exoma, por ejemplo, ¿no? Y la razón tiene que ver con economía de coste y con las pruebas que se realizan, ¿no? Y la razón específica es que en vez de utilizar Sanger, la secuenciación de nueva generación se emplea para la genómica, y lo que hace es romper el ADN en millones de fragmentos y secuenciar cada uno de estos fragmentos y luego volverlos a ensamblar o alinearlos al genoma humano, ¿no? Y esto nos permite buscar las alteraciones. Entonces, dentro de las plataformas de alto volumen, pues están las que les comenté, y estamos avanzando de plataformas específicas de genes muy particulares hacia el genoma completo. Para el cáncer, en general, nuevamente, el estándar de oro para hacer el diagnóstico son los exomas clínicos y el genoma completo, ¿no? En algunos hospitales a todos los pacientes con cáncer se les hace genoma completo del tumor y del paciente, ¿no? Y a otros, bueno, dependiendo de los recursos, un exoma clínico o paneles de genes, ¿no? Y la ventaja, bueno, con el uso de plataformas con poquitos genes o mutaciones muy particulares, es que son más económicos de inicio, y la ventaja, como comentaba, con las plataformas de mayor información es que nos dan muchos datos y nos permiten hacer aseveraciones o hacer pronósticos más exactos, ¿no? Y en cuanto al genoma germinal, ¿de qué nos sirve? Bueno, esto es algo que está cobrando mayor importancia día a día. Nos permite tener un consejo genético de enfermedades y poder hacer prevención, ¿no? Esto de inicio surgió con los síndromes mendelianos, pero se ha ampliado a un grupo de enfermedades que incluso tienen características crónico-degenerativas. Ya se ha visto que podemos tener perfiles de riesgo para
diversas enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Y esto se está haciendo ahorita con una herramienta que se llama riesgo poligénico, en el cual se juntan todas las variantes y se define por estudios de GWAS cuáles pueden ser los mejores marcadores para determinar el riesgo y nos permiten enfocarnos específicamente en aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar en conjunto con el medio ambiente la enfermedad. Y obviamente en el genoma criminal podemos tener investigación del origen del cáncer. Hemos encontrado, por ejemplo, nuestro grupo y muchos otros grupos, que incluso hasta en el caso de los pacientes pediátricos, hasta el 25% de los niños con cáncer tienen alguna característica, algún problema genético que colaboró de manera importante el cáncer. Y otros grupos han demostrado que incluso tumores más comunes, que se pensaba que no tenían prácticamente ninguna influencia de la genética, también lo tienen, como es el caso del cáncer de páncreas, que hasta el 15% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen una mutación predisponente al cáncer, ¿no? Y conforme vamos avanzando más en el conocimiento del genoma humano, vamos dándonos cuenta que el impacto que puede tener el genoma germinal en el cáncer, ¿no? Y esto nos lleva a lo que se llama riesgo poligénico. Las variantes raras que tienen una frecuencia moderada o muy pequeña en la población son las que tienen el mayor impacto o la mayor penetrancia para que tengamos un síndrome hereditario de cáncer o simplemente una predisposición al cáncer. Y las variantes comunes obviamente han sido filtradas y estas variantes comunes, las variantes raras han sido filtradas y las variantes comunes tienen una baja penetrancia, tienen poco efecto en la predisposición al cáncer, sin embargo son bastante comunes, ¿no? Entonces tenemos estos dos asuntos. En donde está más investigado el asunto es evidentemente en las variantes raras, ¿no? Y lo que les comentaba, aparte de este 15-25% de los tumores o de los pacientes con cáncer que pueden tener predisposición, pensamos que entre el 25 a 30% adicional tienen un riesgo poligénico alto para tener cáncer. Entonces, si lo vemos desde cierto punto de vista, la mitad de la ecuación tiene que ver específicamente con factores ambientales, con obviamente exposición a carcinógenos, luz ultravioleta, virus, asbesto, cigarro, etcétera, obesidad. Pero un porcentaje que puede ser bastante importante también tiene que ver con la genética. Y es por eso que es importante hacer investigación con esto, ¿no? Y obviamente, pues lo mismo que en el caso de los tumores, el genoma somático, pues podemos hacer lo mismo, buscar mutaciones específicas en genes ya bien identificados, como fibrosis quística, por ejemplo, que ya sabemos dónde está la mutación en una familia, vamos dirigido a eso, hasta ir hasta el genoma, ¿no? En el caso de los síndromes hereditarios de cáncer, una de las aplicaciones más directas que ya estamos realizando en el instituto es permitir tener lo que se llama diagnóstico agnóstico. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que no tienen un diagnóstico clínico, no se ha podido definir lo que tienen y como último recurso se secuencian, ¿no? Esa es una aproximación. Y también nos permite crear y tener nuevos blancos terapéuticos, ¿no? Ya sabemos desde hace algunos años que si tenemos pacientes con cáncer de mama no hereditario, cáncer de mama normal y encontramos una mutación insuficiente o una mutación en BRCA, estos pacientes pueden ser tratados con inhibidores de PARP, con olaparib, ¿no? Entonces nos está dando pauta a muchos, no nada más a diagnóstico, sino también a tratamiento, ¿no? La pregunta, pues, que les quiero plantear a ustedes y que nos planteamos todos los días en el instituto es si la medicina de precisión es necesaria. Desde mi punto de vista, bueno, no tengo mucho tiempo para exponerles más y comentarles que es total y absolutamente necesaria. Podría estar aquí un par de horas diciéndoles por qué es importante, pero bueno, mi conclusión es que es necesaria y espero que me crean. El problema principal es si es factible, ¿no? Creo que esa es la pregunta que tienen la mayor parte de las personas. ¿Podemos hacer medicina genómica, medicina de precisión en el país? Pues esa es en lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Tenemos necesidades muy particulares, específicas, fuera de lo que ya les comenté. Necesitamos tener mejoría en el pronóstico de los pacientes que hasta cierto nivel no se puede avanzar más en cuanto a las herramientas clínicas que tenemos, entonces necesitamos más información. Podemos comenzar a utilizar la genómica e inteligencia artificial para poder hacer diagnósticos más precisos y pronósticos mucho mejores.
Creemos que podemos tener beneficios en el sistema de salud porque podemos derivar recursos específicamente a las áreas que realmente lo requieren, y esto es un área totalmente descubierta en nuestro país, ¿no? Nadie está haciendo ciencia de implementación, nadie está trabajando, prácticamente nadie está trabajando en eso, y es vital saber no nada más que un tratamiento o que una herramienta que se tiene está siendo aplicada, sino si realmente tenemos beneficio de esa herramienta, ¿no? Y hay que definir a qué nos referimos con beneficio, a qué nos referimos con impacto, etcétera, ¿no? Entonces es indispensable que todas estas herramientas sean evaluadas de una manera científica para saber si realmente estamos avanzando o no. Y fuera de esto podemos tener permitir el acceso de los pacientes a la prevención primaria y secundaria, ya sea por vía del genoma germinal y secundaria en el momento que ya tienen el tumor, ¿no? Y obviamente una ventaja adicional es la posibilidad de que puedan participar en estudios clínicos. En los institutos nacionales de salud, que es de donde yo vengo, existen una diversidad de estudios clínicos patrocinados por diversas compañías farmacéuticas, y bueno, obviamente una de las variables que se necesita conocer para ver si pueden participar y acceder a estos medicamentos caros es que estén estratificados conforme a la mutación que tienen, ¿no? Entonces, esto les permite, ¿no? Y finalmente, en muchos aspectos, no nada más en el genoma germinal para saber si tienen predisposición, sino también ya en el momento que ya tienen los tumores, esto nos da mayores oportunidades para interaccionar con nuestros pacientes y poder tomar decisiones conjuntas, ¿no? Algunas muy obvias que son, por ejemplo, si hay una mutación germinal de BRCA, si la paciente desea tener una mastectomía radical o virectomía o no lo desea. Ese es el caso más extremo, pero existen una gama de riesgos que se pueden catalogar mediante la medicina de precisión y que permiten hacer esta integración con los pacientes. Obviamente lo que ya les comenté, y en algunos de los casos creemos que el grupo poblacional que requiere un mayor impacto, que requiere una mayor atención a este respecto, son los pacientes pediátricos. La razón específica, bueno, entre muchas otras razones que tienen que ver con humanismo, una de las razones más importantes es que, si se fijan, los niños no han estado expuestos a todas las exposiciones medioambientales que realmente estarían provocando el cáncer en adultos en su mayoría, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo no existen en los niños. Entonces, con esto sabemos claramente que los niños tienen una mayor predisposición y la genética tiene un mayor papel en la génesis de los tumores, ¿no? Y el 70% de los pacientes pediátricos tienen mutaciones potencialmente accionables, es decir, que permiten tener el pronóstico, hacer un diagnóstico más preciso o incluso decidir la terapia que pueden tener, ¿no? Y la mayoría de los pacientes oncológicos pediátricos, por sus características, requieren una clasificación genómica. Es en la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación ya viene incluso con variables genómicas. Entonces, desde nuestro punto de vista, esta es la primera población a la cual nos debemos enfocar, sin dejar de lado la población de adultos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que queremos contestar en el instituto. ¿En México la podemos hacer o no? Entonces, no es una respuesta, evidentemente. Les voy a mostrar la evidencia que considero yo que hace pensar que sí la podemos hacer en el país. Entonces, tenemos dos puntos grandes. Cuando se hace genómica en todo el mundo, existen dos variantes principales, ¿no? La primera es tener las pruebas comerciales, ¿no? Las pruebas comerciales que ya existen, como la de Foundation Medicine y otras 20, 30 similares, algunas de ellas se pueden pedir incluso en México, se mandan al extranjero. Estas pruebas comerciales tienen un costo inicial menor para montarlas, ¿no? Un laboratorio simplemente paga las regalías de la prueba o simplemente las utiliza. La implementación dentro del país comprando las pruebas es fácil porque viene todo muy elaborado, viene todo muy bien, los batches de los reactivos están muy claros, etcétera, es fácil. Normalmente estas herramientas comerciales tienen estas pruebas comerciales tienen herramientas de análisis incluidas, entonces es cosa prácticamente de picarle un botoncito. Son muy reproducibles, están muy bien probadas, como cualquier prueba clínica que ya fue aprobada por la FDA o cualquier prueba que tiene que ya está disponible, ¿no? El problema que tenemos es que a la larga, pues el costo es mucho mayor, ¿no? De inicio la prueba, al montar la prueba en el país es muy cara, es muy barata, perdón, relativamente barata, pero vamos sumando costos porque finalmente seguiremos pagando todas esas patentes y todas esas regalías a lo largo del tiempo. Y la segunda es que
esa facilidad de implementación y esas herramientas de análisis incluidos hacen que los genomistas o las personas que están en el tumor board no vayan más allá de eso y la interpretación no es muchas veces la adecuada porque simplemente ya reciben un dictamen que no está evaluado y estas herramientas por lo general utilizan programas de cómputo o algoritmos y no hay ninguna una persona humana revisándolas, ¿no? Entonces hay errores ahí. Las pruebas in-house son las pruebas caseras. Soy yo feo caseros, por eso le pongo in-house, perdón el pochismo, pero tienen un costo inicial mayor porque hay que comprar los reactivos y montar la prueba. Son difíciles de implementar porque uno tiene que montar todo. Hay que desarrollar las herramientas de análisis a partir de herramientas de cómputo libres. Alguien tiene que saber algo de cómputo y tiene que hacerlas. Requiere un programa de gestión de calidad, que eso es algo complicado, como ustedes sabrán en los laboratorios. La gestión de calidad absorbe mucho de los recursos humanos y financieros de cualquier laboratorio de análisis clínico y mucho más de estos, pero la gran ventaja que tiene es que a largo plazo el costo es mucho menor. Ya que se hace la inversión inicial, en unos años el costo es 10 veces más bajo que una prueba comercial, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en ambas aproximaciones. Tenemos nuestro laboratorio de diagnóstico genómico. Es un laboratorio de alta especialidad que está ya trabajando y está trabajando con pruebas comerciales, que es low hanging fruit de alguna manera, ¿no? Entonces, estas son fáciles de aplicar por todas las razones que ya les comenté. Estamos ampliando el número de pruebas. Tenemos pruebas para cáncer, para trasplantes, para paternidad y para enfermedades mendelianas, ¿no? Y varía la oferta que tenemos. Estamos ahora tratando de montar algunas más, como enfermedades lisosomales, y algunas otras, ¿no? Y ya está funcionando, tenemos acreditación de ISO, que es la única nacional para hacer este tipo de pruebas en el país, ¿no? Y tenemos todos estos servicios asociados a lo que les comenté, ¿no? Que trasplantes, enfermedades monogénicas, cáncer hereditario, etcétera, ¿no? Y está funcionando muy bien, el volumen de trabajo es tal que lo único que nos limita a tener más pruebas es básicamente el espacio físico y la contratación de personal, pero bueno, tenemos muy buenos resultados y estamos avanzando bastante bien. Este es un ejemplo de uno de los paneles que tenemos, un montón de genes, todo comercial y ya está funcionando bien. Estos algunas numeralias de 6 meses, poco menos de 6 meses que llevamos. Ahí está todo el asunto. Le estamos haciendo muestras, estamos haciendo genómica o medicina de precisión para diversas instituciones, institutos nacionales de salud e incluso a compañías farmacéuticas les hacemos los estudios moleculares o de secuenciación de nueva generación para sus protocolos clínicos que están montando en diversas instituciones, ¿no? Y estamos montando también estudios de quimerismo, etcétera, para trasplantes. Y bueno, esto funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Que el costo de las pruebas es un costo que es accesible si es una compañía o si estamos hablando de un instituto grande como el INCAN al que le hacemos las pruebas, ¿no? Entonces, un instituto grande tiene ciertos recursos que permiten hacer estas pruebas sin tanto problema. Pero esto nos aleja totalmente de otros hospitales, incluso de tercer nivel en el resto de la República o incluso en la Ciudad de México, que no tienen la capacidad de solventar estas pruebas o de pagar estas pruebas, ¿no? Entonces, nuestra idea, a la vez que estamos desarrollando esta cuestión clínica comercial, estamos desarrollando también pruebas in-house, ¿no? Y este es un ejemplo que tenemos, que es la Provimop. Es un proyecto multiinstitucional en el cual está participando el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, la doctora Marta Zapata. Está participando un grupo de hospitales y la idea no es una idea de investigación, es una idea de ciencia de implementación, ¿no? ¿De qué se trata esta prueba? Bueno, es una prueba dirigida a cáncer pediátrico. Algo que es importante mencionar, aparte de lo que les dije de la importancia de los niños y las mutaciones, es que los tumores pediátricos son diferentes de los tumores de adultos. Tienen un menor número de mutaciones, tienen muchas alteraciones criminales, ese 10% ya está viejito, ya está alrededor del 15%, tiene diferencias en el comportamiento biológico, ya no hablo más porque entonces la doctora Zapata, oncóloga pediatra, me tendrá que ir corrigiendo, pero bueno, hay realmente bastante evidencia de las diferencias biológicas, etcétera, ¿no? Si vemos la importancia, bueno, los tumores pediátricos son mucho menos frecuentes que los tumores de adulto, no han estado expuestos a mutágenos ambientales, etcétera. Sin embargo, si nos vamos por los días de disabilidad, el impacto que tienen en los días sanos,
es un impacto mucho mayor que el que tienen los adultos. O sea, no es lo mismo una persona con un cáncer de mama de 85 años a un niño de 5 años con un neuroblastoma, ¿no? O sea, el impacto en los días es superior al que tienen los adultos, ¿no? Y algo importante que hay que destacar es que ese impacto es, a pesar de lo que uno podría pensar, ese impacto es mayor en países de ingresos medios y bajos, como mostramos arriba, ¿no? Y esto es importante porque es un área que necesita mayor atención, ¿no? Los niños en los países como México están siendo afectados de manera mayor, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado, la incidencia anual de estos tumores ha ido creciendo en los últimos años. Esto se explica básicamente por el crecimiento poblacional, aunque existen algunos tumores en particular que al parecer están creciendo un poquito más de lo que deberían, pero así en términos generales tenemos un aumento del número de tumores pediátricos, ¿no? Sin embargo, para aquellos que piensan que la oncología no funciona, en realidad creo que los tumores pediátricos son un ejemplo muy evidente del impacto que tiene la oncología en esto, ¿no? A pesar de que las tasas de incidencia van aumentando año tras año, las tasas de mortalidad han ido disminuyendo en los últimos años, ¿no? Y esto habla, pues, del diagnóstico temprano, de una mejor clasificación y de mejores tratamientos para los pacientes, ¿no? En los Así, en términos generales, la sobrevida de los niños con cáncer en países de ingresos altos es alrededor del 80%. En México tenemos un incremento, igual que lo que le mostraba en las tablas mundiales, un incremento similar que tiene que ver nuevamente que el crecimiento poblacional. Y el cáncer pediátrico es más o menos similar en general al que se tiene en prevalencia de cada uno de los tipos de cáncer infantil al resto del mundo, con una pequeña excepción, con una excepción que son las leucemias, que es algo que está en estudio, ¿no? Ya se lo presenté. Sin embargo, les comentaba que en los países avanzados la expectativa de vida de los 5 años es de 80%. En el país, pues es de 40, hasta los últimos datos que yo tengo, que igual ya están un poquito viejitos, pero bueno, estamos alrededor del 50%. Entonces, estamos perdiendo 30% de los niños en el país. Y esto es algo que no debe de suceder, ¿no? Obviamente esto varía con respecto al estado y refleja claramente la desigualdad social que tenemos en el país. Estados con menores recursos tienen mayor tasa de mortalidad y estados con menores recursos al revés, ¿no? ¿Y por qué crear una prueba de secuenciación de nueva generación? Pues no, tradicionalmente las pruebas que se utilizaban son la secuenciación por Sanger de genes únicos, si se trata de mutaciones, o sondas específicas como el MLPA o FISH o PCR para cada uno de los tipos de cáncer, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí el punto de que aunque una prueba en sí puede ser relativamente más barata, hemos encontrado que la heterogeneidad en los tumores pediátricos, al igual que en los adultos, es muy grande. Entonces, pueden existir mutaciones fuera del sitio común que tiene un gen, pueden existir mutaciones en múltiples genes, no nada más en uno, y esto no lo cubren las pruebas únicas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la secuenciación de nueva generación, que nos permite analizar muchos genes o todos los genes a la vez, ¿no? Y la secuenciación de nueva generación nos permite analizar todos esos genes de una sola vez. Y si uno puede diseñar un panel específico, igual podemos crear una prueba que cubra no nada más un solo tipo de tumor o un solo paciente, sino igual una prueba que pudiera cubrir a muchos pacientes o idealmente, que es nuestra idea, cubrir a todos los pacientes pediátricos con una sola prueba que permita tener ya en la, en la práctica, que permita tener una economía de volumen, obviamente, como en todo, mientras más pruebas se realicen, los costos empiezan a disminuir, permite comprar equipos más grandes que secuencien más, podemos hacer corridas más grandes, y es por eso que el costo disminuye de manera exponencial, ¿no? Y esa es la idea que tenemos, ¿no? Podemos encontrar muchísimas cosas diagnósticas, y a la vez podemos incluso empezar a identificar algunas predisposiciones genéticas que trae el niño. Algunas de ellas incluso podemos irnos luego a los papás a hacer tríos y empezar incluso a hacer investigación genética en la familia para dar apoyo genético y saber si tienen algunas mutaciones que pudieran ayudar, ¿no? Entonces, en general, en México creemos que este tipo de pruebas podría mejorar el diagnóstico, mejorar la clasificación, porque es indispensable, ya lo sabemos, se tiene que hacer. Podemos crear árboles de decisión específicos para el país, porque aunque tenemos más o menos
menos la misma frecuencia de tumores, la frecuencia entre tumores es diferente, nos daría información pronóstica, podemos limitar el daño, podemos guiar la terapia. Entonces hay mucho de tela de dónde cortar, ¿no? Otra cosa que tenemos es que en muchos de los lugares los niños no tienen acceso a pruebas que son estándar de oro, que son indispensables, como la citometría de flujo en pacientes con leucemia, ¿no? En muchos lugares no tienen acceso a esas pruebas. Lo más sencillo sería decir, no sé si les platicó la doctora Rosana Pelayo, hay una iniciativa específicamente para intentar cubrir este problema de la citometría de flujo en pacientes con leucemias. Sin embargo, existen problemas siempre, obviamente, sectoriales que se tienen que cubrir, la muestra tiene que llegar en ciertas condiciones, puede viajar mucho. La idea que proponemos es tener una sola prueba que incluso podría sustituir en algunos casos la citometría de flujo, de tal manera que obtuviéramos más cosas, la información que normalmente se tiene de las citometrías de flujo más todo lo que es la medicina de precisión. Y de esta manera, con una prueba que podamos hacer de alto volumen, poder llegar a las comunidades que no tienen acceso a este tipo de pruebas y ayudarlos, ¿no? Porque el DNA siempre se puede enviar en un papelito, ¿no? También algo importante, ha habido varias hipótesis de varios grupos que existe cierta predisposición en México a tener leucemias. Entonces, pues obviamente con ese tipo de pruebas podremos saber si existe esta predisposición o no, etcétera, ¿no? Entonces, esta prueba de IMOP, que es la Institución Mexicana de Oncogenómica Pediátrica, y la idea es crear un laboratorio de diagnóstico genómico que apoya el diagnóstico para toda la población. De inicio, la idea era entrar por el Seguro Popular. No se pudo, pero bueno, seguimos en la idea de que podemos hacer algo inicio sectorial en la Secretaría de Salud y luego expandirla a otras entidades como el IMSS o el ISSSTE, etcétera, ¿no? Y obviamente esta es una iniciativa grande, no nada más se trata de la prueba y de la aplicación, sino de crear dos cosas más, ¿no? La primera es la educación, la capacitación, y la tercera es crear el expertise nacional que se requiere. O sea, el analizar, el decidir que si los resultados de una prueba son aplicables, son accionables o no, no es tarea sencilla, se necesita alguien entrenado para esto, y lo que estamos haciendo, para eso creamos una alta especialidad en medicina genómica del cáncer, de medicina de precisión del cáncer, que lo que trata de hacer es justamente crear especialistas, por lo general oncólogos y algunos patólogos, que puedan interpretar estas pruebas, que puedan crear incluso variantes de las pruebas para poder apoyar y crear tumor boards, ¿no? Y la tercera, pues será la difusión de este tipo de pruebas para intentar implementarla en los flujos clínicos que se tienen, ¿no? Nuestra prueba no sale de la nada, es una prueba derivada de una prueba que se tiene en la Universidad de California en San Francisco, que es el UCSF 500, que ya está en uso clínico, ya está aprobado, vamos, ya funciona y está en uso desde hace 5 años, ¿no? Entonces, ellos tienen 500 genes, es para adultos, nosotros tomamos, ese es un reporte de los que ellos generan, tomamos las pruebas de ellos, estos 500 genes, ellos lo utilizan para establecer el diagnóstico, predisposición y lo que más les interesa son los blancos terapéuticos, ¿no? Esto es algo de lo que vimos, esta es una colaboración con la Universidad de California también, tomamos sus datos, los analizamos, sacamos todos los tumores que fueran pediátricos y esto es lo que encontramos, están sesgados. A partir de estos datos, tomamos los genes más representativos, es decir, los más frecuentemente afectados. Nos fuimos a la literatura, a los proyectos grandes de secuenciación de tumores en niños. Tomamos los genes de predisposición, etcétera, y generamos un panel de 168 genes derivado de allá y con genes agregados que no se tienen allá. Ahorita estamos agregando uno para cromosoma like en leucemias. Entonces estamos agregando eso. Hicimos una encuesta con diversos oncólogos de diversas instituciones para ver cuáles son los genes que más les interesaban, con la idea de juntar todos los genes que fueran de importancia. Metimos algunos genes que tienen que ver con procesamiento, con farmacogenómica específica de poblaciones latinas, etcétera, ¿no? Creamos un panel para que creemos que se puede aplicar a la población mexicana. Y bueno, hemos hecho las primeras pruebas en las cuales, bueno, el flujo de trabajo, que es lo más complicado en este implementación, es identificar a los pacientes que van a requerir esta prueba, enviar las muestras al IMG, capturar los datos clínicos, lo vamos a hacer mediante
digamos, una aproximación doble, tanto en el hospital original como en el instituto, en una red que sea intercambiable, secuenciamos, realizamos el análisis y generamos un reporte clínico. Empezamos a analizar las pruebas. Las primeras pruebas las hicimos allá en la Universidad de California, las validamos, funcionó muy bien, pudimos detectar los genes que se tenían que detectar en los grupos control. Algo interesante es que tenemos una sensibilidad del 100%, esto es, mientras tengamos 10% mínimo de células tumorales. Los tumores son heterogéneos, tienen células normales, tienen células tumorales. Mientras la muestra que tomemos tenga 10% de células tumorales, tenemos un 100% de sensibilidad para cualquier alteración de nucleótido único. Esto es importante, ¿no? Obviamente, si aumentamos el número de células tumorales, es decir, la muestra se analiza previamente para buscar zonas con alta celularidad de tumoral, pues esta sensibilidad aumentará, ¿no? O sea, tendremos un menor número de células tumorales requerido para encontrar, ¿no? Con la prueba y con los nuevos genes, las nuevas sondas que utilizamos para genes, pudimos encontrar mutaciones nuevas que no se habían encontrado, que son estas tres, que son mutaciones en genes supresores de tumores. Y ahora, bueno, el reto es no la implementación, la prueba ya hemos seguido corriendo la prueba, creo que tengo algunos resultados después. Entonces, este es el punto que viene después de todo lo que se ha hecho, ¿no? Que es la evaluación del impacto y la sustentabilidad. Entonces, son dos aspectos muy importantes que pocas veces se consideran en la implementación de la ciencia a nivel social. Obviamente, la cuestión comercial es otro paquete, pero la primera es la evaluación del impacto, ¿no? Yo en lo particular, en mis años de carrera, he visto muchas pruebas que se han lanzado en diversas instituciones y estuve mucho tiempo trabajando en el INCAN, y son pruebas que se empezaron a hacer y se continuaron haciendo y no tenían el más mínimo impacto ni en el diagnóstico ni en el manejo de los pacientes, y simplemente por costumbre se solían solicitar, ¿no? Finalmente se empezaron a hacer algunos estudios clínicos y se vio que, bueno, tuviera o no tuviera la prueba, el resultado final era el mismo, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener este impacto porque pues, es una cuestión de costos también, ¿no? Y el meollo del asunto es a lo que vamos, es cómo conseguimos la sustentabilidad a largo plazo, ¿no? La única manera de conseguir esa sustentabilidad es un trabajo que espero que nunca les toque a ustedes hacer, que es acercarse al Congreso de la Unión, acercarse a organizaciones no lucrativas, acercarse a cualquier persona que pase por ahí y tratar de convencerla de la importancia de que tengamos este tipo de pruebas para nuestros pacientes, ¿no? Porque no hay ningún estudio que haya demostrado que todo se debe simplemente a pobreza, ¿no? O sea, también existe lo que me han comentado de algunos institutos o de algunos hospitales es que pues no saben finalmente qué tipo de leucemia tienen, no saben cómo tratarla y obviamente eso va a llevar a un mal tratamiento y un mal pronóstico, ¿no? Entonces creemos que pues el trabajo más difícil va a ser la sustentabilidad, que en algún momento queríamos que la teníamos solucionada, pero bueno, ya no, y ahora intentaremos solucionarla de alguna manera, ¿no? En el peor de los casos, ya hemos platicado con algunas organizaciones no lucrativas, con la idea de que pues una de las pocas ventajas del cáncer en niños es que no son tantos y de alguna manera siempre es posible buscar suficientes recursos por estos medios para poder hacerlo, ¿no? Bueno, les presento a la gente que está trabajando ahí, los institutos, hospitales que están trabajando ahí. Y bueno, ese es uno de los ejemplos que tenemos. La prueba ya está más avanzada, ya hicimos algunas pruebas pilotos aquí en la Ciudad de México, y ahora lo que estamos trabajando es básicamente en la versión número 2, con nuevos genes que estamos agregando, quitamos algunas ondas que no funcionaron, estamos agregando algunas ondas nuevas, y la idea es comenzar ahorita con las pruebas piloto de entrega de resultados. De nada sirve una prueba que sea económica, relativamente económica y informativa, si se la doy dentro de 6 meses, ¿no? O sea, entonces ahora viene la parte de implementación y asegurarnos que podemos tener suficiente volumen para regresar los resultados a tiempo y que tenemos un grupo de trabajo que sea capaz de dar la información específica para los pacientes, ¿no? Un segundo ejemplo son las pruebas individuales, que es esta iniciativa de medicina de precisión, que es así muy general. Lo que les comenté rápidamente es el diagnóstico agnóstico y el diagnóstico de cáncer. El diagnóstico en general es el uso clínico. Se van a estar pasando porque creo que hay un problema con mi presentación, pero bueno, este es un paciente que viene del Hospital Infantil de México. Bueno, creo que hay
problema. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo parar, que se está adelantando. Este es el ejemplo de lo que es el diagnóstico agnóstico. Entonces tenemos una pacientita que tiene, perdón si se puede, ahora déjenme ver si me puedo salir de la presentación. Aquí está. Tenemos una pacientita y eso es lo que queremos hacer, que es la atención individualizada. Tenemos una niña, les platico, de 9 años, sin antecedentes patológicos, y aquí la paro, así, así mejor. Sin antecedentes patológicos, que se presenta al servicio de oncología pediátrica con una masa en mesogastrio, con un mes de evolución, vómito, pérdida de peso, y lo importante pues, es que tiene un hermano con tumores de Wilms bilaterales, entonces ahí obviamente se sospecha de algo genético, es muy claro. Un ATAC revela una masa ovárica irregular de ese tamaño. Perdón, no se ve muy bien, pero bueno, aquí lo que vemos es la hematoxilina y algunos marcadores que le tomamos, entonces resultó ser un fibrosarcoma de ovario, lo cual es extremadamente raro, y tenía un segundo tumor en el otro ovario, ¿no? Entonces, tumores bilaterales, lo primero que se pensó era que tuviera Wilms o algo, no cumplía por lo menos genéticamente las características. No hay ningún diagnóstico, no sabemos qué tiene la niña, y hacia allá vamos avanzando ahorita en el instituto. Ese es un servicio que estamos implementando. Lo que hicimos es tomar el DNA tumoral y germinal de la niña, le hicimos exoma clínico o un exoma completo, vimos todos los genes y encontramos una muy baja tasa de mutaciones y encontramos 4 proteínas posibles de fusión y 4 nuevos genes involucrados que nunca se habían visto en este tipo de tumores. Ahí están los genes. Un gen muy interesante es gen de Dicer, que tiene que ver con la generación de microRNAs. Algunas mutaciones importantes como la NF1 que nos puede indicar que esta pacientita, si tuviera una recurrencia, podría ser tratada con inhibidores de MEK, porque se sabe que los pacientes que tienen estas mutaciones son susceptibles a ser tratados con esto. Hicimos la secuenciación germinal al ver que tenía esto en el tumor y encontramos, sí, otra mutación diferente en otro lugar en esta proteína de Dicer. Entonces, con esto pudimos establecer un síndrome de Dicer, que es un síndrome hasta hace poco desconocido. Ahora ya tenemos solicitud de otros 2 o 3 casos en pediatría, de que al parecer está sospechando nuevamente síndrome de Dicer, ¿no? Por la presentación, ¿no? Bueno, no les voy a aburrir. Esto es algo que no se conoce. Son todas las mutaciones reportadas a nivel mundial de esta proteína. Nosotros agregamos una más y vimos que cumplía con todos los criterios. Agregamos una nueva presentación porque no se sabía que podía dar fibrosarcoma de ovario. Y bueno, esta fue la primera paciente mexicana que se le hizo un diagnóstico agnóstico, es decir, un diagnóstico a partir de genómica nada más, ¿no? Entonces la idea que tenemos ahorita es justamente, esto fue en el caso del cáncer, que es el área en la que yo trabajo, pero lo que estamos lanzando ahorita es justamente eso. Ya ahorita tenemos una colaboración con nutrición en la cual vamos a empezar a ver pacientes y familias que tienen insuficiencia renal crónica de causa desconocida, que se sospecha son familiares, obviamente hay algún síndrome ahí que no se sabe qué son. Aquí no es tan agnóstico porque ya sabemos que hay insuficiencia renal, pero no sabemos la causa. Pero la idea es ir avanzando hacia eso, ¿no? A los pacientes más complicados, más difíciles, que no tienen ningún diagnóstico, la medicina de precisión obviamente es lo mejor que les podemos ofrecer. Ya con esta niña ya les podemos ofrecer consejo genético. Esto es importante, ¿no? Tenemos la última cosa en la que estamos trabajando, que esperamos que para principios del próximo año ya tengamos alguna prueba in-house también, que son las pruebas de biopsias líquidas, que son muy importantes, son difíciles de montar. Digo, la técnica no es tan complicada, lo que es complicado de montar es todo el aspecto del laboratorio del análisis clínico. Es decir, todo mundo puede extraer DNA y utilizar kits y utilizar cosas para extraer las más mínimas cantidades de ADN, pero eso llevarlo a un laboratorio que tiene los controles de contaminación bajísimos,
y que nos pueda dar un resultado reproducible y sin contaminación es algo complicado. Nos vamos a apoyar del nuevo laboratorio que creamos, que es el Laboratorio de Identificación Humana, que está dirigido específicamente para la Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas, ¿no? Entonces, creamos este laboratorio de identificación humana que va a extraer DNA de huesos y de materiales degradados, etcétera. Nos vamos a aprovechar de esa expertise para tener reproducibilidad, porque ellos ya están tratando de certificarse con la EMA y tener todo el proceso de certificación, que es bastante complicado, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo lo que les traigo. La idea en general es que vieran un poquito más lo que sigue después de la innovación y no comentar lo que estamos haciendo en cuestión de patentes y eso, sino, pues no es para desanimarlos, ¿no? Pero el punto es que después de que ya se tiene todo eso, pues viene la parte de implementación, ¿no? Que se puede dejar de manera comercial o lo puede intentar la propia institución. Desde mi punto de vista, lo que hemos nosotros determinado es una aproximación híbrida. Tenemos ya algo por ahí que ya está ya lo trasladamos a una compañía, ya lo están haciendo ellos, pero en el caso de las pruebas que consideramos que tienen importancia social, esas pruebas las queremos quedar nosotros con la idea de que podamos realmente atender a la población que lo necesita, ¿no? El trabajo es complicado, el camino es largo, pero sí quisiera dejarles la espinita de que vale mucho la pena no nada más ver el aspecto comercial, sino también la posibilidad de montar las pruebas en casa, porque esas pruebas en casa es como se realizan en Alemania y en muchos hospitales todavía en Estados Unidos, en Europa también, en Francia, etcétera. Entonces, la solución para nuestro país, desde mi punto de vista, son las pruebas in-house. Y se los digo a pesar de que tenemos las pruebas comerciales, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, para eso estoy. Una pregunta para. Doctor, por ahí en alguno de sus proyectos puso algo sobre el proyecto Puente con San Yud. Sí, tenemos varias cosas. O sea, las pruebas que estamos realizando en el Laboratorio de Diagnóstico Genómico están con San Luis, o sea, hay una colaboración estrecha con ellos. Ellos están más interesados en la cuestión de la citometría de flujo, por ese lado, pero sí se mandan pruebas al instituto y directamente. Recibimos básicamente las muestras del Hospital Teletón. Y en el caso del NGS, de la prueba IMOP, ya tenemos pruebas ya tenemos también el contacto con ellos. Ellos han sido muy amables, nos han comentado que nos pueden ayudar con el aspecto de la distribución. Es decir, ellos tienen muy bien montado todas las redes de contacto con todas las instituciones hospitalarias para recibir las muestras, etcétera. Entonces, tienen ese camino muy bien ya practicado y nos han ofrecido que nos pueden ayudar justamente a esta cuestión de la distribución de las muestras para que las analicemos nosotros. Entonces, estamos en contacto con ellos para eso. Las aproximaciones son diferentes y en muchos casos puede ser que sean complementarias, consideramos, ¿no? Porque de alguna manera lo que hacen ellos está restringido básicamente a leucemias y lo que nosotros hacemos es mucho tumores sólidos, ¿no? Entonces, si podemos complementar las dos cosas, pues estaría ideal. Y algo de lo que también hacemos con eso es, tenemos una prueba de RNA-seq casera, que lo que hace es buscar fusiones exclusivamente, cuesta la prueba 7,000 pesos, consideramos que es una buena alternativa para el FISH, por ejemplo, y la idea es empezar a ver si podemos emplear esta colaboración que tenemos con ellos para utilizarla también. Yo quisiera hacer un comentario también, doctor. El hecho de que estemos ya en este momento y hablando a veces tan fácilmente así de colaboraciones y colaboraciones con otros países, incluso es un parteaguas, ¿no? Creo que el doctor Meléndez es como un pionero en esto. O sea, a algunos nos ha tocado vivir en hospitales donde pues no te presto mi centrífuga, ¿no? Porque estamos en el laboratorio de junto. Entonces creo que además de todo el mérito, digamos, de esta parte tecnológica, del laboratorio, etcétera, pues muy compleja, creo que este arte de poder conjuntar los esfuerzos de las personas, a veces, aunque no haya dinero de por medio, es complicado. Entonces, no sé si pudieras como explicarnos un poquito esta parte, porque creo que todos en diferentes ámbitos lo vivimos y creo que el tener un objeto o un objetivo final común, creo que es parte de la solución, pero pues si nos puedes decir cómo lo han hecho ustedes, sería muy valioso. Sí, bueno, voy a platicarles una historia triste.
En algún momento, hace algunos años, salió el proyecto de genoma humano, todos ustedes saben, ahí 2001. Y después surgió la idea de crear el proyecto del genoma del cáncer. Se creó el Genome Atlas, TCGA, que es un proyecto de Estados Unidos para secuenciar tumores. No invitaron a nadie, lo hicieron ellos solitos, el NIH y amigos, el club de Toby. Entonces, el resto del mundo se conjuntó, hizo otra iniciativa, esta mundial. También invitaron a la gente de allá, pero bueno, no son rencorosos. Y se creó el ICGC, el International Cancer Genome Consortium, del cual tuve la fortuna de participar, ser miembro del Scientific Steering Committee. Y ahí se creó otra iniciativa que no dependía específicamente de Estados Unidos y que era una cuestión mundial, ¿no? Nosotros afortunadamente conseguimos, digamos, apoyo de una fundación nacional que nos dio el dinero para poder hacer esto, a nosotros, el Instituto Broad. Entonces tuvimos una estrecha colaboración con el Instituto Broad, que saben ustedes, el Instituto Broad de MIT y Harvard en Estados Unidos, que es el pináculo de la genómica. Y tuvimos una muy buena relación, estuvimos trabajando con ellos durante algunos años, secuenciando tumores incluso mexicanos, secuenciamos cáncer de mama mexicano, secuenciamos tumores cervicuterinos mexicanos y participábamos en otros que no eran mexicanos, etcétera. Y ahí, bueno, me tocó de primera mano ver esta colaboración internacional y lo difícil que es. Quien lideraba en ese momento la parte de nuestra era Eric Lander, que como saben ustedes fue el primer autor de los papers del genoma humano y que era el director de Broad y luego el asesor de ciencia de un presidente de Estados Unidos y salió por ahí. Y entonces ahí vi desde muy de cerca cómo no hay que llevar las relaciones entre diversos grupos, ¿no? Entonces siempre ha sucedido que lo que empieza como una muy buena idea y se proyecta y se platica, se tienen reuniones grandotas o pequeñas, se llegan a conclusiones, no pueden progresar si hay una desigualdad grande entre los grupos, ¿no? Que esto es lo primero, ¿no? Entonces, lo primero, desde mi punto de vista, es aceptar que puede haber esas desigualdades, pero esas desigualdades siempre, o más bien nunca, son desigualdades académicas o intelectuales, ¿no? Y eso es algo que aprendí del Broad, ¿no? Ahí hacen hincapié en estas desigualdades, ¿no? Pensando en que una desigualdad económica o de un país grande con un país pequeño tenía que ver con esto, ¿no? Entonces, después de varios años de estar trabajando con ellos y luego de comenzar a tratar con otras instituciones, lo que noté es que básicamente lo que se requiere para poder hacer colaboraciones grandes es realmente ver a todo el mundo a los ojos, al mismo nivel, ¿no? Y no creer que una persona es más importante que otra dentro de la colaboración, ni evidentemente, ni de fondo, ni de manera subyacente. Esa es la primera. La segunda es la comunicación y saber específicamente qué es lo que cada quien desea obtener de la colaboración, ¿no? O sea, vamos, ¿cuáles son tus expectativas? Y esto es lo que casi nadie quiere hacer, ¿no? Es decir, bueno, mi grupo lo que quiere es una autoría de correspondencia. Mi grupo lo que quiere es salir en el artículo. Mi grupo lo que quiere es estar en la patente. Mi grupo vamos, estas expectativas, por lo menos aquí en México nunca se hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene pena o no tengo idea, ¿no? Entonces es indispensable desde el primer momento establecer las expectativas de cada uno de los grupos que quieren participar en el aspecto, ¿no? De crearles una ruta, un calendario de las cosas. A veces esa ruta puede ser interrumpida por la pandemia o por cosas de ese tipo, pero que tengan claro hacia dónde vamos y considerar a todos y cada uno en las discusiones, ¿no? En la discusión intelectual, ¿no? Que luego existe un desbalance entre la parte clínica y la parte básica, en la parte de aplicación y en la parte no aplicación. Entonces, todas esas barreras se tienen que quitar mediante la comunicación entre los grupos, ¿no? Creo yo que eso es muy importante. Y finalmente, algo que también solemos hacer mucho es una comunicación unidireccional, ¿no? Este es el proyecto, a esto es hacia dónde va, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, estamos todos de acuerdo, pero tienen que entender también que también debe de ser del otro lado, ¿no? Ok, está muy bien tu proyecto, pero a mí en lo particular me interesa, pues está bien ver lo de los genes y todo esto, pero a mí me gustaría ver este gen en particular porque mi proyecto de investigación tiene que ver con este gen. Entonces, vamos, también sucede mucho eso, que la parte original, la parte coordinadora se cierra
ante las inquietudes y las necesidades del resto del grupo de investigación, ¿no? Entonces hay gente que está muy diciendo, no, bueno, si van a hacer todo eso, a mí me interesaría tener toda la epidemiología de dónde están saliendo las muestras, etcétera, o que me gustaría tener, digamos, los aspectos nutricionales de los niños con leucemia. Vamos, entonces todas esas solicitudes se deben de acomodar dentro de una iniciativa, ¿no? O sea, no es lo que queremos hacer de allá para acá, sino es lo que queremos hacer en ambas direcciones, ¿no? Creo yo que eso es importante, ¿no? Y la tercera, pues hay que desarrollar una piel gruesa, ¿no? O sea, finalmente uno se enoja y es difícil en el momento, ¿no? Porque hay personalidades, ¿no? Y a veces es complicado y pues bueno, todos nos hemos enojado. Y pues la idea es tratar las colaboraciones como si fuera con alguien de la familia, ¿no? Entonces tu tío te hace enojar, tu abuelita te hace enojar y pues ni modo, ¿no? Pues es parte del grupo, es parte de tu familia y pues ni modo, uno tiene que entenderlo y tratar de no tomarlo personal, porque finalmente el hecho de que haya discusiones y que haya molestias y todo esto, desde mi punto de vista, pues es algo bueno, es algo beneficioso porque significa que la gente está involucrada. O sea, si algo no te interesa, pues no tienes ninguna reacción emocional. Si algo te interesa, tienes reacciones emocionales y eso significa que es un proyecto importante o que les parece importante y cuando la gente se enoja yo estoy contento, ¿no? No en el momento, pero después yo me pongo contento, ¿no? ¿Algún otro comentario para el doctor Jimena? Hola, doctor, muchas gracias por todos sus esfuerzos desde su trinchera. Mi pregunta va en torno a lo que hablaba de la capacitación. Yo sé que existe en UNAM, o sea, para hacer la situación mexicana con mexicanos, ¿no? O sea, tienen la parte en Cuernavaca del Instituto de Genómicas, ¿no? Colaboran con ellos porque creo que mucho de... Cuernavaca, genómicas, o sea, está el Centro de Ciencias Genómicas. Ajá, el de Ok. Ciencias Genómicas de la UNAM, que está dentro del IBT, o sea, físicamente, Físicamente. ¿no? O sea, pero son parte Sí, de... no, colaboramos con ellos. Por ejemplo, tengo yo un proyecto, por cierto, que tengo que revisar con Alejandro, que es el encargado de la secuenciación. Tenemos un proyecto Ellos. juntos con Astra. Ujú. Sí, tenemos colaboración con ellos. Durante 2 periodos el doctor Javier Soberón fue director del instituto, él viene del IBT, entonces se estableció muy buena relación. Yo tengo también algunas otras colaboraciones con la gente de proteómica, etcétera, cosas más básicas. Sí tenemos colaboración con ellos y ahorita con mi entrada la idea es robustecerlas por un lado y sumarnos también a Querétaro, ¿no? Ujú. Querétaro está arrancando con un montón de gente muy valiosa, joven, con mucho entusiasmo y pues mi idea es podernos acercar a todos, porque sí he notado que existe cierta dispersión de recursos Sí. materiales y humanos en el país, no nos conocemos y todos estamos tratando de inventar el hilo negro de nuevo y todos tenemos equipos que podríamos compartir, etcétera, pero sí, no, la idea es ahorita acercarme a Querétaro. Sinvestap también creo, y también Sí, la ya he ido parte a de Irapuato. Guanajuato, ¿no? Sí, Sí, tenemos, yo tengo una colaboración con un investigador ahí, un investigador de origen francés, pues, una cosa muy loca, hicimos algo de genómica, tratando de encontrar un paralelo entre las células madre troncales y las células del gimnospermo de una planta. Entonces la idea ahí era justamente ver si encontrábamos genes OMI o VOX entre las células troncales. Sí, con el Sinvestap he ido allá a dar pláticas allá, y tenemos una relación también, no en cuanto a este tipo de cosas, pero sí en cuanto a la cuestión de ancestría y de poblaciones humanas. Hay un grupo muy fuerte ahí también y hay colaboración entre los dos centros justamente para investigar el genoma del mexicano, ¿no? De alguna manera con ellos y ahorita pues, posiblemente con Querétaro. ¿Y hay alguna capacitación en general, o sea, del INMEGEN que acerque hacia las otras personas? O sea, por eso sé que hay cursos de R del INMEGEN, ¿no? O sea, pero algún dato de dónde podríamos ver todas estas. Bueno, lo que pasa es, tenemos 2 cosas que son diferentes, ¿no? Nos hemos enfocado ahorita mucho en las cuestiones básicas de inicio, ¿no? Bioinformática, proteómica, genómica, etcétera. Y por otro lado nos hemos ido al otro extremo de tener las altas especialidades médicas, ¿no? Y que son en medicina de presión, en cáncer, en enfermedades psiquiátricas, en X. Sí nos falta una oferta intermedia en la cual podamos tener ese tipo de cosas.
Mi idea es, llevamos la segunda generación de la alta especialidad de medicina genómica en cáncer y mi idea, ahorita los voy a intentar foguear con los tumor boards de la Universidad de California y la idea es crear un grupo de trabajo que eventualmente se dedique específicamente a la capacitación para la interpretación de variantes, que creo yo que es el low hanging fruit, es la parte más importante que nos podría brindar ayuda ahorita, ¿no? Porque todo lo que están haciendo, todo el mundo es seguir las recomendaciones de la ACMGH, la Asociación de Genética de Estados Unidos. Sin embargo, no se aplica totalmente a México, ¿no? Entonces, sí, en este momento esa intermedia no la tenemos, pero sí estamos pensando en cuanto tengamos una generación más, ya ahí ya los invito a todos y ya hacemos un grupo. Muchas felicidades. Okay. ¿Algún otro comentario para el doctor Meléndez? Bueno, pues de no ser así, muchísimas gracias, Jorge, No, por al estar contrario. aquí. Para nosotros, pues es un honor tenerte aquí.